Buenos días a todos, bienvenidos a Tangerine TV. Espero que estén todos bien. Mi nombre es Marco y hoy estoy aquí con las últimas noticias, política, social y muchos otros temas. Pero ahora vamos con Ricardo, que nos hablará del tiempo. Hola, Ricardo. Buenos días, Marco, y gracias. Hoy hablaremos del clima. Excelente. Cuéntanos, ¿cómo está el tiempo hoy? Queremos saber. Seguro. Bueno, para empezar, todos sabemos que normalmente tenemos un clima cálido aquí en esta ciudad. Lamento interrumpirlos, pero tal vez los estudiantes no sepan la diferencia entre tiempo y clima. Está bien. No es difícil. La diferencia entre tiempo y clima es simplemente cuestión de tiempo. Déjame explicártelo. El tiempo se refiere a las condiciones a corto plazo de la atmósfera, mientras que el clima describe las condiciones climáticas promedio durante un largo periodo de tiempo. Comprender las condiciones climáticas generales es crucial para las conversaciones cotidianas. Tienes razón. A menudo encontrarás estos términos utilizados en informes meteorológicos diarios o en conversaciones informales con amigos. Familiarizarse con estas palabras sobre el clima le facilitará hablar sobre el clima. Como te decía, hoy está soleado. El sol está brillando intensamente, cielos despejados y sin nubes. Ayer estuvo nublado, por lo tanto, a menudo indica que el clima podría volverse lluvioso. Pensamos que iba a ser un día lluvioso, clima húmedo, precipitación en forma de gotas de agua. Pero afortunadamente no llovió. ¿Recuerdas cómo era el clima el año pasado? ¿El año pasado? Seguro que lo recuerdo. Estaba muy nevado. Realmente frío. Hacía frío y neva. A menudo se asocia con el invierno. Pero esta vez estuvo nevando todo el año. Y también con viento. Muy ventoso. Se caracteriza por fuertes vientos. Puede ser frío o cálido. Pero el año pasado hizo mucho frío. No olvides que también había niebla. Quiere decir, niebla espesa o neblina. La visibilidad suele verse reducida. Cuando hay niebla, hay que tener cuidado. Podría sufrir un accidente de tráfico. Los accidentes automovilísticos son muy habituales cuando el clima se vuelve ventoso y con niebla. Eso es cierto. Desafortunadamente, el año pasado hubo muchos accidentes automovilísticos, así que tengan cuidado. ¿Crees que puede haber tormenta este año? No me parece. ¿Qué dices? No me parece. Aquí nunca hay tormenta. Ah, para la gente que no sabe lo que es tormentoso. Tempestuoso es un clima violento con lluvia, viento, truenos, etc. A menudo incluye relámpagos. Nunca habíamos visto algo así en esta ciudad. Esperemos que siga así. Eso es correcto. Afortunadamente, hoy el tiempo está despejado. ¿Estoy en lo cierto? Claro, así es. Significa que no hay nubes en el cielo, a menudo después de una tormenta o un periodo lluvioso.
pero nuestros expertos dicen que más tarde hará frío. Bastante frío. Más fresco de lo que podría ser cómodo. Pensé que iba a ser suave. De temperatura moderada. Ni frío ni calor. Sí, eso es verdad. Pero a veces el clima puede cambiar en esta ciudad. A veces llueve, pero es solo una llovizna. ¿Sabes qué es la llovizna? Es una lluvia ligera. Gotitas más pequeñas que a menudo persisten durante periodos prolongados. ¿Por qué no hablamos de términos de pronóstico de tiempo? Los estudiantes pueden estar interesados. Me gusta la idea. Los términos de previsión meteorológica son esenciales para interpretar las predicciones meteorológicas y comprensión de conceptos meteorológicos. A medida que aprenda estas palabras sobre el clima, le resultará más fácil comprender los pronósticos en español, ya sea en la televisión, en línea o en los periódicos. Pronóstico, por ejemplo, es la predicción del tiempo a menudo dada por los meteorólogos. Temperatura. Medición de calor o frío, medido en grados Fahrenheit o Celsius. Humedad. La cantidad de humedad en el aire puede hacer que el clima se sienta más cálido o más frío. Precipitación. Cualquier forma de agua que caiga del cielo, incluida la lluvia, la nieve, el agua-nieve, etc. Meteorología. El estudio científico de la atmósfera y el tiempo. Y los meteorólogos son las personas que estudian este campo. Muy interesante. Yo te ayudaré con eso. Una ola de calor es un periodo prolongado de clima inusualmente caluroso, a menudo en verano. Alta presión. Condiciones climáticas con cielo seco y despejado, a menudo asociado con el buen tiempo. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué es un barómetro? Estoy seguro que sí. ¿Un barómetro? Seguro. Es un instrumento que mide la presión atmosférica, utilizado en el pronóstico del tiempo. Exactamente. Vendaval es un viento muy fuerte, normalmente de 34 a 40 nudos. Eso es correcto. De nuevo, ten cuidado, porque puede afectar la visibilidad. Me refiero a la distancia que uno puede ver claramente, a menudo se reduce en condiciones como la niebla. Así es. Con estos términos de pronóstico del tiempo, ahora puedes entender mejor. Informes y predicciones meteorológicas, ¿no crees? Exactamente. Y no solo son útiles para planificar tu día, pero también proporciona información sobre la ciencia del tiempo. ¿Qué opinas? Creo que todo el mundo debería aprender y memorizar este vocabulario. Pero eso no es todo, ¿verdad? No, no. También tenemos que hablar de condiciones climáticas extremas. Términos y modismos estacionales y climáticos relacionados con el tiempo. Creo que eso puede ser interesante. ¿Modismos relacionados con el clima? Eso suena interesante. Si quieres ese video, dale me gusta a este video y comenta. Muchas gracias y que tengan un gran día.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.